Hola a todos, hoy les traigo el resumen de los 32 libros que leí el año 2023 y voy a comenzar con El truismo del monje budista y también biólogo Matthew Ricard. Este monje es famoso por ir alrededor del mundo dictando conferencias sobre de qué se trata el amor compasivo, que es una rama del budismo que trata de desarrollar el amor hacia todos los seres, el amor incondicional hacia todos los seres. Hay meditaciones en este sentido y este libro, que es bastante grande, tiene más de 700 páginas, trata de argumentar de manera científica, no budista, sino que más bien científica, sobre por qué el ser humano es esencialmente altruista y bondadoso, en oposición a lo que dicen muchos científicos y filósofos de que el hombre no es ni bueno ni malo, sino que es una mezcla de los dos, o de otra rama también de científicos y filósofos que dicen derechamente que el hombre es malo, derechamente dicen el hombre es malo. Pero bueno, mi conclusión de este libro es que la primera parte, es decir, unas 300 páginas, es bastante útil porque él va a distintas ramas de la biología, ciencia, filosofía y tiene sustento para argumentar su posición. Pero la otra mitad del libro me pareció más que nada un poco relleno, en donde él trata de como que endoctrinarte en favor de su visión filosófica del mundo. El siguiente libro que leí fue El hombre y sus símbolos de Jung, este psiquiatra suizo, si no me equivoco. Ya, El hombre y sus símbolos es... No lo escribió solamente Jung, a hacer esa aclaración. Fue una colaboración con otros psiquiatras. Pero la gracia del libro es que sin tú ser un experto en de qué se trata la filosofía de Jung, o la ciencia de Jung, si lo quieres así, te da como unas pinceladas generales y tú terminas entendiendo en realidad a qué se refería Jung cuando habla de la sombra, del yo, del super yo y de otros términos a los que él se refiere cuando da entrevistas o cuando si tú quieres ver un video sobre la psicología junguiana en internet. Mi conclusión del libro es que la verdad no me gustó mucho porque es como una... Bueno, Jung se basa mucho en los sueños, en el análisis de los sueños de los pacientes. De hecho, él analizó miles de sueños de sus pacientes. Entonces era súper tedioso porque te iban analizando el sueño de un paciente tras otro. Y la verdad yo lo encontré bastante tendencioso porque los análisis que sacaban del sueño de cada persona, bueno, va a depender de la persona que esté haciendo el análisis. Entonces, no sé, no me pareció muy científico la metodología. Pero bueno, Jung es muy famoso y tiene muchos libros. Yo me dediqué a ver y son como más de 10.000 páginas escritas que tiene él. Bueno, el siguiente libro fue El método Montessori de María Montessori y La ciencia detrás del genio, también de María Montessori. Estos dos libros son, bueno, como es obvio, sobre la pedagogía Montessori y los encontré geniales, muy buenos. Si ustedes tienen hijos en edad preescolar, o sea, entre los 0 y los 7 años, o si están planeando tener hijos, 100% les recomiendo estos dos libros, o aunque sea un libro de María Montessori. Son súper fáciles de entender y están súper bien explicados. Y yo me enamoré de su forma, de su visión, de cómo ella fue capaz de cambiar todo un paradigma de la educación. Increíble, María Montessori, es como una genia. No sé, la admiro profundamente. El siguiente libro fue, bueno, acá voy a agrupar tres, que fueron de Stefan Zweig, que es un novelista austríaco, que es uno de mis favoritos, que me encanta. El primero fue Clarissa, que hay un resumen del libro en mi canal. El siguiente, La confusión de sentimientos, también hay un resumen en el canal. Y el tercero fue Crepúsculo y también Avenida como rayo de luna. Estoy haciendo la traducción. Bueno, todos los libros de Stefan Zweig son como que van al hueso analizando la personalidad de los personajes, que siempre tienen una personalidad como bastante particular y diferente de lo general. O a veces ni tanto, pero toma un rasgo de personalidad, ya sea por ejemplo los celos, la psicopatía
o la inseguridad, o el miedo, un rasgo de personalidad, y lo lo estruja, y llega hasta el fondo, hasta como... Es como una psicología, pero diferente. Y llega hasta el fondo de la persona, como la reconstruye y la vuelve a construir. Es maravilloso este autor, a mí me encanta. Así que recomiendo de los tres que recomiendo acá, todos, cualquiera, todos son muy buenos. Siguiente fue El viento conoce mi nombre, de Isabel Allende, que fue su último libro. A mi entender, el libro como sigue, el libro es súper bueno y entretenido de leer, pero bueno, no voy a decir más. Sí, es bueno, es un buen libro, es entretenido, sigue la estructura de Isabel Allende. El siguiente fue una relectura, que fue de García Márquez, del libro El amor en los tiempos del cólera. Y acá fue una decepción total. Yo había leído este libro mucho tiempo atrás y lo encontré muy bonito, como muy interesante, el hecho de que analizara el amor de estos dos personajes a través del tiempo. No fue una historia de amor entre ellos, sino que una historia de amor paralela. Bueno, en el fondo. Pero ahora que lo volví a leer, wow, qué decepción. Yo creo que este libro no sobrevivió como La prueba del tiempo. Está muy descontextualizado. No es descontextualizado, es extemporáneo su forma de la literatura, porque es un amor obsesivo. Es sobre un tipo que se obsesiona con una mujer que no está, pero que no lo toma en cuenta, pero para nada. El tipo se envuelve en relaciones con otras mujeres, pero sin comprometerse con ninguna, no sé. Hasta hay amor pedófilo. Cuando el protagonista tiene 86, si no me equivoco, o 76 por ahí, y mantiene una relación con una niña de 13 años. Es ridículamente asqueroso. No, horrible libro, no lo recomiendo para nada. El siguiente fue El hombre invisible, de H.G. Wells. Este es un escritor inglés y este libro es genial, es maravilloso. Si no lo quieren leer hay una novela, no, una historia novelada en internet que es como un radioteatro. Búsquenlo así, El hombre invisible, mi novela favorita, y ahí les va a salir. Cuenta la historia de un hombre que haciendo experimentos se vuelve invisible. Y al volverse invisible, se da cuenta de que puede hacer muchas cosas sin tener ningún tipo de represalia. Entonces se vuelve un poco para el lado oscuro. Y se vuelve loco en este afán de querer lograr cosas que no puede. Es muy buen libro, me gustó mucho. El siguiente fue, bueno, de aquí en adelante empiezan las novelas históricas, que es mi género favorito de lectura. Y voy a empezar con Valerio Máximo Manfredi, que es un escritor, y también él es un arqueólogo italiano, que su especialidad es Grecia y la antigua Roma. Yo he leído muchos libros de él, muchos, y son todos buenos, buenísimos. Hay una versión que él tiene de la Odisea y de la Ilíada, que es maravilloso, se los recomiendo 100%. Bueno, ahora yo leí El Imperio de los Dragones, que trata sobre como la odisea de unos legionarios romanos que fueron atrapados y después tuvieron que escapar a la China y su aventura allá en el reino de China. Esta historia nunca sucedió, simplemente es una fabulación del escritor, pero te entretiene porque te cuenta como la época histórica de los legionarios y también del reino de China en ese tiempo. Me encanta este autor, súper bueno. El siguiente fue La máscara de Apolo, de María Renault. Esta es una escritora inglesa que ella se especializa en literatura griega, o sea, en novela histórica griega. Y esta historia narra lo que le pasa a un actor de teatro griego que se siente protegido por una máscara de Apolo que él usa en sus diferentes representaciones. Está situado en el contexto de el dictador de Siracusa, Dionisio, y de lo que sucedió posteriormente con su hijo. El siguiente libro fue Rubicon, de Tom Holland, que es un escritor inglés. Este libro es muy entretenido porque, sin ser una novela, este autor te cuenta lo que sucedió. A ver
ver, ¿entre qué periodo? Como unos, sí, como unos 50, abarca unos 50 años de la historia romana, ya del momento previo a que Augusto fue coronado primer emperador romano. Desde ahí empieza la era de los emperadores, con Augusto en adelante. Pero previo a eso está todo este suceso de Julio César, de Marco Antonio, de Cleopatra y otras cosas previas que fueron liderando a esta revuelta política en Roma. Y el autor, la gracia es que te lo cuenta como si te estuviera contando un relato, así como de algo que le pasó a tu vecino, no sé. Y lo hace de forma tan entretenida que me lo leí el libro así, pero como en 2 días. Muy bueno. Y lo bueno es que justo después de este libro, yo quería leer Maldita Roma, que es un libro de Santiago Posteguillo, que es un escritor español que se especializa en Roma. Entonces, Maldita Roma trata la historia de Julio César. Entonces, después de haber leído Rubicon, me dio como todo el contexto en el cual surgió Julio César. ¿Por qué surgió el poder? ¿Cómo surgió el poder? ¿Cómo se elevó al poder? ¿Y cómo terminó? Y Maldita Roma es un libro muy bueno, se lo recomiendo 100%. No sé si conocen algo de Julio César, pero en el caso de que no, se fue muy famoso por haber conquistado la Galia, un conquistador romano. La Galia es como toda esa parte de Francia, por ahí. Y la gracia es que Santiago Posteguillo se enamora tanto de su personaje Julio César que en esta novela deja a Julio César como incluso una buena persona, casi como un iluminado del Señor, un enviado a la tierra a conquistar todos estos pueblos. Muy buen libro, es súper entretenido, me encanta este autor a mí. El siguiente fue, y de acá hay 4 de la misma autora que se llama Michelle Moran, que es una escritora de Estados Unidos. Y ella escribe mucha novela histórica y es muy buena. Yo se las recomiendo 100%, es súper entretenida. El primero fue Madame Tussaud, que se centra en la época de la Revolución Francesa, cuando empezaron todas esas muertes. Ahí murió un montón de gente en la Revolución Francesa. Los mandaban a guillotinar a cualquier sospechoso de anti el nuevo régimen. Ya, lo mataban. Y Madame Tussaud se encargaba como de hacer modelos de cera. Hacía modelos de cera de la reina, del rey y de diversos personajes famosos de Francia y de la historia mundial también. Y lo horrible y lo trágico de esta historia es que a los guillotinados decían, ya, le cortaban la cabeza. Y después le mandaban la cabeza a Madame Tussaud para que ella hiciera el modelo de cera de la persona que habían matado. Muy buen libro, Madame Tussaud. Si no la conocen, se lo recomiendo conocer. Y si no, por último, les sirve para conocer más sobre la Revolución Francesa. El siguiente fue Nefertari, de Michelle Moran. También un libro centrado en el antiguo Egipto. Luego fue La hija de Cleopatra, también de Michelle Moran. Y la hija de Cleopatra, bueno, como el título lo dice, Cleopatra tuvo 3 hijos. Uno de Julio César y tuvo 2 hijos de Marco Antonio. ¿Ya? Al hijo de Julio César lo mataron, pero a los hijos de Marco Antonio no. Ellos se los llevaron a Roma. Y ahí cuenta la historia, o sea, en la historia se cuenta qué sucedió con estos 2 hijos de Cleopatra. El siguiente fue La reina rebelde. Este libro es maravilloso porque cuenta la historia de una reina que había en India. Y cuenta la historia también de por qué fue tan fácil para los ingleses hacerse con el control de India. Porque bueno, India estaba compuesto por un montón de reinos que se peleaban entre ellos. Entonces ahí Inglaterra siguió el lema de divide y vencerás y venció. Pero había una reina rebelde y esta reina se le opuso. Y acá la autora cuenta la historia de esta reina rebelde. Muy buen libro, es 100% recomendado. El siguiente, bueno, y de acá para adelante ya no es literatura propiamente tal, sino que son más bien libros ya sea de espiritualidad o de... Sí, de espiritualidad, pongámoslo así. El libro que leí que me gustó mucho fue El don de tu alma, de Robert Schwartz. Es un escritor americano que a ver, ¿cómo lo puedo decir? Claro, él en su trabajo se encargó de contactar personas que
con una vida difícil. Personas que habían sido ya sea violadas o que habían sufrido un accidente, que no sé, quedaron ciegos, que su hijo estaba enfermo. Personas con una vida difícil. Y lo que él hace es con la ayuda de como 6 mediums, se contactan con el alma de la persona y el alma de la persona les dice por qué su vida derivó en ese sentido. Entonces es un libro muy bonito que me gustó bastante. El siguiente fue Lemuria y otro que se llama Atlántida. El autor es Kai. Estos libros son muy buenos. Ya sea si ustedes no creen en Lemuria ni en Atlántida, igual les sirve como de ciencia ficción, lectura de ciencia ficción. Son muy entretenidos. El autor los enfoca de una forma un poco narrando cómo fue esa época de Lemuria y la Atlántida. Y por qué surgieron, por qué cayeron y por qué estamos nosotros aquí ahora. Es como una triada, Lemuria, la Atlántida y nosotros. Son súper entretenidos, me gustan harto. El siguiente fue Revelaciones de Sirio, de la autora Patricia Cori. Este libro, la verdad, no me acuerdo de qué se trata. Estaba tratando de recordarme el libro, pero no me acuerdo de qué se trató. Pero sí me acuerdo que cuando lo leí me gustó, pero no me acuerdo más allá de qué se trataba. El siguiente fue se llama Brandon Gregg, creo. Es un autor norteamericano muy famoso en internet, aparece mucho en el canal Gaia, quizás lo han visto ahí. Es un caballero que tiene como un peinado con un copete acá en el pelo. El libro se llama La curación de nuestras creencias. Bueno, lo que trata el libro es un poco de cómo construimos nuestras creencias y de cómo nosotros construimos el mundo a nuestro alrededor a través de nuestros propios pensamientos. Es un poco como un libro El Secreto, pero enfocado desde otro punto de vista. El siguiente fue La sanación de las 5 heridas. Este libro, bueno, trata de las 5 heridas de la infancia. No sé si alguna vez han ido al psicólogo, pero se trata de que hay 5 heridas de infancia que cada uno de nosotros porta. Puede ser una o más de una. Ya sea, no sé, pongámosle el rechazo de los padres, el desamor, el abandono, la injusticia, no sé, cualquiera. Y analiza estas 5 heridas y cómo se manifiestan en la personalidad de cada persona. El libro es muy bueno y da muchos ejercicios para hacer al respecto. El siguiente fue Las ruedas de la vida. Este libro también es bueno, trata de los chakras. No sé si creen en esta teoría o no. La verdad yo no mucho, pero de todas formas leí el libro porque quería saber más al respecto. Entonces la autora desarrolla cada chakra, que son, según ella, los centros de energía que tenemos en nuestro cuerpo, y analiza cómo desarrollar cada uno, las enfermedades que se manifiestan por cada uno y cómo curar cada uno. El libro es muy bueno, es muy completo, demasiado completo. Incluye meditaciones, distintos tipos de trabajo a realizar en cada chakra para armonizarlos, etc. Y para mí fue genial porque yo no sabía nada de los chakras. Los había escuchado mucho por ahí, pero no los entendía mucho ni sé de qué se trataba. Ahora comprendo mejor. Pero como dije, no creo mucho en los chakras porque, no sé, he escuchado a muchos yogis y muchos de ellos dicen que no es una teoría originaria de los Vedas antiguos, sino que fue algo que se fue desarrollando como después. Entonces, bueno, no sé. El siguiente fue el libro Acceda al poder de tu ser superior, que es de Elizabeth Clare Prophet, que es, si a ustedes les gusta esto de la espiritualidad, se van a encontrar mucho con esto del yo soy, afirmaciones con el yo soy, Saint Germain, y todo esto se origina principalmente de ella. Y este librito, Acceda al poder de tu ser superior, trata sobre de qué se trata el ser superior, qué es el ser superior en el fondo. El siguiente fue Un manual para la ascensión, de Serapis Bey. Y el siguiente fue El corazón de las enseñanzas del Buda. Este libro sí que es bueno. Este es de un monje vietnamita. No voy a pronunciar el nombre porque es muy raro, pero
Es muy famoso este monje, él ya murió, sí. Y este libro es muy bueno, ¿por qué? Porque resume las enseñanzas del budismo en, no sé, 400 páginas. Entonces te cuenta de qué se trata el budismo en términos generales, cómo se originó, un poco de la historia de Buda. Y al finalizar el libro, como te deja como bien informada sobre de qué se trata el budismo. Y si alguien te pregunta, oye, ¿y del budismo de qué se trata? Tú eres capaz de responder esa pregunta. El tercero fue, o sea, el siguiente fue el Mago, que es un autor norteamericano. Y este libro es más bien dedicado a la gente que trabaja con magia. No es mi caso, así que el libro no me sirvió mucho. El siguiente fue Felicidad Auténtica. Este es un psicólogo, se llama Martin Seligman. Este psicólogo es famoso mundialmente porque él fue el precursor de lo que es la psicología positiva, se llama. O sea, ¿a qué se refiere él con psicología positiva? A no centrarse tanto en los traumas de la persona, porque hay tipos de ramas de la psicología que se centran, no sé, en tu infancia y tratan de ver dónde se originó en tu infancia, qué pasó con tus padres, con tus abuelos, no sé. Pero él no se centra en el trauma, sino se centra más en cómo superarlo. Entonces el libro es muy bueno, es como te cambia el paradigma mucho. Yo lo leí y me encantó, muy bueno. Y sí, es de esos libros que tú lo lees y te dejan algo, te dejan algo, no es solamente algo que uno lee y dice, ah, que sí, qué interesante, sino que te deja algo en tu interior. Y por último, el libro que lo recomiendo sí o sí, y este es un clásico, es como obligatorio de la gente que le gusta la espiritualidad, es el Bhagavad Gita, que es este libro del hinduismo que trata como las bases del yoga. El libro es precioso, maravilloso. Yo les recomiendo que no lo lean en papel, sino que lo escuchen. Hay un audiolibro que en el canal Mi Voz es tu Voz. Mi Voz es tu Voz. Ese es el canal en YouTube. Y busquen Bhagavad Gita. Tiene que salir un caballero como ya mayor, como más de 70 años, narrando el libro. Y es tan fascinante, a mí me encanta. Escúchenlo, les va a gustar. Al principio es un poco difícil de seguir porque empieza con una guerra y uno no entiende muy bien los personajes y qué está pasando. Pero después se va aclarando la película y wow, es maravilloso. 100% recomendado. Bueno, me siento un ridícula diciendo recomiendo este libro porque es un clásico, es un libro... Es como decir, lea la Biblia. No sé, si eres católico, obvio la vas a leer. Y si estás en busca de espiritualidad, tienes que leer el Bhagavad Gita. Y por último, un libro, una novela. Este no es de espiritualidad, pero se me había olvidado incluirlo. Es La Casa del Lago de Kate Morton. Kate Morton es una escritora australiana que ya es fascinante. Escribe tan bien porque son novelas de misterio que uno lo empieza a leer y de verdad no sabe qué va a pasar. Porque hay libros que uno ya intuye qué podría pasar al final, pero este libro no, te deja totalmente confusa, te da pistas falsas, te cambia la historia, te la vuelve a cambiar. Todos los libros de Kate Morton son así y es una escritora maravillosa que yo he leído todos sus libros. Y ojalá siga escribiendo más porque me encanta. La Casa del Lago, muy buena escritora. Y bueno, esos fueron mis libros este 2023. Ya comencé este 2024. El primero que leí fue Mata Hari de Michelle Moran, la escritora que les comentaba antes de novela histórica. ¡Wow! Mata Hari, muy buen libro también, lo recomiendo. Y bueno, eso fue todo por ahora. Nos vemos el próximo año con el resumen del libro 2024. Chao, chao.